Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de la Finisher Academy. Hoy una sesión un poquito diferente. Recuerda, las sesiones anteriores hemos estado trabajando el tema de los principios generales para ser un finisher ejemplar, el tema de la valoración de la temporada y en la semana pasada hablamos de cómo preparar esa temporada, cómo plantear esos objetivos. Y la semana que viene tenemos sorpresa, tenemos sesión nutricionista que ya está en camino. Hoy, excepcionalmente, esta sesión está grabada. Lo siento por los que siempre venís en directo, pero por motivos logísticos y operativos no puedo garantizar poder conectarme a finales de semana y por eso la dejo grabada. Sesión de hoy, tema importante, es cómo responde tu cuerpo al entrenamiento y es la respuesta a por qué a veces te estancas, a veces no mejoras o a veces no sabes muy bien por qué te sobreentrenas o no llegas a los objetivos como te gustaría. La idea es no hacer una sesión muy científica ni hablar de adaptaciones fisiológicas, de meternos aquí en fisiología profunda, sino de forma práctica y entendible, entender qué pasa cuando tú entrenas, cuando tú acumulas entrenamientos, por qué es importante la recuperación, por qué es importante el control de la carga y en base a ello, cómo debes gestionar tu parte, cómo darle sentido al entrenamiento, ¿sí? No vale tirar siempre de ego, de querer más y más y más, sino que saber en qué momento más, en qué momento menos, en qué momento apretar y en qué momento frenar. Detrás de esto está la respuesta de cuando te preguntas o cuando me preguntáis ¿qué hago esto o esto? Yo os respondo con, bueno, mejor haz esto o quizá deberíamos aflojar por aquí o cuando os pido el feedback, ¿cómo debería ser ese feedback? ¿Qué información me dais que no me sale en Training Peaks? Es la parte de las sensaciones de cansancio, de fatiga, que no siempre los números resultan, ¿sí? Por lo tanto, sesión de hoy, intentar explicar cuatro detallitos del tema de cómo responde tu cuerpo al entrenamiento. Antes de entrar en materia teórica, que os traigo pizarra y todo, vamos a intentar responder a estas 10 preguntas. Me voy a mojar yo personalmente como mi versión entrenador y mi versión yo deportista. ¿Sí? Hay gente que habla en tercera persona, yo hablo en mi bipolaridad. ¿Sí? Sabéis que cuando yo os ayudo, os atiende mi versión entrenador, pero cuando yo entreno tengo mis egos, tengo mi Tony ahí rendimiento que me machaca la cabeza y que me pide. Y con los años de experiencia he ido experimentando, pero no siempre, pues yo siempre digo que desaconsejo mis consejos. Mira, 10 preguntas, nos vamos a mojar, ¿vale? Simplemente respóndetelas a ti mismo. Si alguien me las quiere contestar por WhatsApp, encantadísimo de que me expliquéis un poquito vuestras sensaciones sobre este tema. Mira, primera pregunta. ¿Crees que si entrenaras más kilómetros, más horas o más días, seguro que mejorarías más? Es decir, si en un contexto ideal, perfecto, que fuese mucho más a favor para poder entrenar, ¿crees que seguro que mejorarías más? Mi yo deportista dice 100% sí. Mi yo entrenador responde depende. Puede que sí y puede que no. Depende de muchos factores, pero seguramente no siempre más sería mejor. Pero lo explicaremos después. Pregunta número 2. ¿Te sientes mal si estás 2 o 3 días sin entrenar? Mi yo, entrenador, sí, me siento mal. Si estoy un día sin entrenar, estoy de una mala leche y digo, ¿qué me pasa? Pues es porque no he entrenado. Está esa parte de dopamina, que algún día haremos una sesión sobre dopamina y placer y qué nos provoca esa adicción al deporte. Pero mi versión entrenador me diría que no pasa nada. Muchos de vosotros cuando me escribís que estáis estresados, que no hay manera de sacar los entrenos, que llevo 2 semanas, que no encajo 3 entrenamientos seguidos, yo os contesto que no pasa nada. Y hoy vamos a intentar entender por qué sí pasa o no pasa nada. Pregunta número 3. ¿Priorizas el entrenamiento al descanso? Y yo, deportista, dice que sí, siempre priorizo entrenar más y más. A veces recorto horas de descanso porque quiero meter un entrenamiento. Y mi yo entrenador te diría que hay veces que es mejor que descanses cuando estás resfriado, cuando estás muy cansado, cuando has dormido mal, ese entrenamiento quizá no tenga sentido. También luego veremos por qué tiene sentido o no tiene sentido meter ese entrenamiento.
Cuarta pregunta, ¿valoras tu rendimiento por el esfuerzo diario? Es decir, ¿pones todo tu foco de atención en el día a día, pero en plan, si hoy no entreno tengo la sensación de que pierdo rendimiento? Pues hoy hablaremos de eso. Aquí mi yo deportista y entrenador están un poquito más de acuerdo porque con el tiempo he aprendido a, ya sabes, a aceptar la imperfección y el caos y sé que si estoy un día sin entrenar, pues no pasa nada, incluso puede que favorezcan las adaptaciones y las mejoras. Por lo tanto, volveremos a estas preguntas y las responderemos con el gráfico. Número 5. ¿Te comparas con alguien de tu entorno o te comparas también con tu versión del pasado que quizá antes tenía más tiempo para entrenar? Ahí vamos con la parte de individualización, de que hay personas que necesitan entrenar más horas, personas que menos y que todos podemos rendir. Número 6. ¿Te frustran las semanas en las que no puedes cumplir lo que habías planeado? Muchos de vosotros, cuando os paso la propuesta de semana, casi nunca la cumplís a la perfección. Y hay que aceptar que a veces cómo vamos a minimizar esos daños. También hablaremos de cómo minimizar esos daños cuando se espacian mucho las sesiones de entrenamiento. Número 7. ¿Abandonas la semana si has arrancado mal? Yo personalmente me gustan mucho los lunes. Creo que los lunes marcan cómo será la semana. Pero a nivel técnico, a nivel rendimiento, a nivel fisiología, no tiene nada que ver. Si empiezas mal el lunes, pero el martes, miércoles entrenas, no pasa nada. Pero mi versión deportista me dice que si empiezo bien el lunes, ya la dinámica de la semana va a ser positiva. Y mi yo entrenador me dice que no pasa nada si hoy lunes no has podido entrenar porque lo vamos a reajustar y lo vamos a adaptar. Número 8. ¿Tu forma de aumentar la exigencia de tus entrenamientos se centra solo en aumentar el kilometraje para sentir y para llegar con garantías de confianza a las pruebas? Esta pregunta va muy encaminada a cuando nos presentamos a pruebas de volúmenes un poquito difíciles de asimilar a nivel de entrenamiento. Medias distancias, trails, ultra trails, maratones, medias maratones. A veces queremos acercarnos mucho a la distancia objetivo. Si quiero correr una media, intento correr esos 21 kilómetros. ¿Te pasa eso? ¿Necesitas correr esos 21 kilómetros? ¿Necesitas sumar más y más y más kilómetros? Ahí también entraremos en el tema de los aspectos de la carga del entrenamiento, que no solo es aumentar los kilómetros, sino que hay muchos elementos que podemos tener en cuenta y que muchos de vosotros estáis experimentando, los que estáis dentro del método Finisher, que hay muchas estrategias para llegar al mismo objetivo y no solo es la de aumentar kilómetros, que no siempre es la mejor estrategia. Pregunta número 9. Si no puedes cumplir con el entrenamiento de hoy, ¿buscas alternativas? ¿Tienes esos plan B para entrenar? O simplemente, si no puedes sacar el entreno, lo dejo y listo. Pues también hablaremos de esas alternativas, de esos planes B, de esos minimizar daños. Por ejemplo, cuando viajamos, cuando, por ejemplo, meteorología nos traiciona, cuando se nos complica el día y se nos aprieta el tiempo del que disponíamos. Por ejemplo, quería entrenar 2 horas, me he quedado dormido, solo tengo 40 minutos. ¿Qué hago? Pues ahí también minimizar daños con algún tipo de sesión alternativa. Número 10. ¿Conoces los principios del entrenamiento? Principio de continuidad, cargas progresivas, reversibilidad. Todo esto lo hablaremos hoy. No con el objetivo de que salgamos aquí siendo unos cracks del entrenamiento, sino que entendamos el porqué de qué pasa en el cuerpo cuando entrenamos y cómo esto nos afecta a gestionar ese ego con una realidad, que a veces tenemos creencias limitantes o creencias que nos comen la cabeza que no son reales, que tu cuerpo realmente no, no está tan afectado como tú crees a nivel de rendimiento. Y a veces al contrario, gente que cree que subestima el tema del entrenamiento. Por lo tanto, vamos a intentar entender lo que pasa. Segundo, que como no hay nadie quedarme en la llamada. Como no hay nadie conectado, interpreta que esto no es una videollamada. Muy fácil. Tú sales a correr, a pedalear, a nadar, entrenas fuerza y ¿qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo pasa de ese entrenamiento a estar cansado, a estar fatigado. Como respuesta internamente en tu cuerpo suceden una serie de mecanismos fisiológicos mediante el descanso, te recuperas y puedes volver a entrenar. Sí, pues eso se le llama estímulo de entrenamiento. Y si me permitís, os comparto pantalla y vamos a intentar entender esto de estímulo de entrenamiento. Y un segundito, ahí ya te comparto.
Vale, vamos a cruzar los dedos y que se vea bien lo que estamos compartiendo. Un segundo, a ver si lo veo. Perfecto. Vale, síndrome general de adaptación. Ahí lo que ves en la pizarra es el síndrome general de adaptación, que esto es algo que se estuvo investigando durante muchos años, que es cómo se adapta o cómo responde el cuerpo ante una enfermedad, ante un virus, ante cualquier agente que haga que empeore su estado físico. Pero esto lo vamos a trasladar al tema del entrenamiento. Muy importante, entrenar es estresar al cuerpo, es sacarlo de la zona de confort. Esta línea de aquí, a ver, esta línea de aquí sería tu zona de confort, tu estado, tu equilibrio. Cuando tú estás bien, estás descansada, estás bien, sería esa zona. Luego lo que tenemos es, perdón, que el deporte es como enfermar, es salir, es estresar al cuerpo, es salir de esa zona de estar bien a que cuando has hecho ejercicio, cuando has acabado una carrera, tus capacidades físicas no son las óptimas. Por lo tanto, ¿cómo entender esto? Mira, por un lado tenemos el estado, el estado de forma. Aquí arriba tienes lo bien que estás físicamente. Y en el polo opuesto tenemos la fatiga. Te lo he representado como una calavera. ¿Sí? Estado de forma sería estar muy bien físicamente, sería estar muy descansado. Sería lo ideal cuando llegamos a una prueba, llegar a esos niveles de estar muy descansado. Y el estado de fatiga sería cuando estoy muy cansado, que es lo que no queremos llegar cuando hacemos una competición. Pues cuando tú haces tu entrenamiento, a ver si consigo parar esto. Vale, vamos a representar los entrenamientos como cruces, ¿vale? A ver, sí. Cruces que me salen muy gruesas aquí. No sé si las puedo cambiar. No, no puedo cambiar. Pues nada. Crucecita por aquí. Segundo, que veis, soy novato con la pizarra. Crucecita por aquí. Hago un entrenamiento. Sí, esta cruz es igual a un entrenamiento. Muy a menudo me oiréis hablar de estímulo. Vamos a buscar meter más estímulos. Estímulo es igual a sesión de entrenamiento. ¿Qué sesión? Correr, nadar, andar en bici, hacer fuerza, salir a caminar por el monte. Cualquier cosa que no sea quedarnos durmiendo en casa, ir a trabajar es un estímulo, sí, al cual estamos muy acostumbrados. Pues, ¿qué pasa con tu cuerpo cuando tú entrenas? Pues tu estado físico, tu estado de forma, decae, cae, hasta que tú paras y descansas. Se acabó la sesión. Pues en ese momento, los mecanismos de adaptación hacen que tu rendimiento suba. Segundito. Permitidme que haga una cosita porque si no, no me va muy bien. Vale, te lo repito así a pequeña escala y irá mejor. Vale, hacemos un entrenamiento, sesión de entrenamiento. ¿Qué pasa con la sesión de entrenamiento? Durante la sesión, tu estado físico baja, decae, hasta que paras, terminas la sesión. Termino la sesión, ¿qué hace mi cuerpo? Mediante alimentación, me ducho, estiro, vuelta a la calma, duermo, descanso, como bien, mi cuerpo vuelve al estado de equilibrio, vuelve a estar operativo y si quisiera podría volver a entrenar, ¿no? Estoy recuperado, podría volver a entrenar. Por inercia vuelvo a perder rendimiento y mi cuerpo se adapta. Vale, pero hay un truco y es el tema de la supercompensación. ¿Qué pasa con la repetición de estímulos? Así como voy repitiendo estímulos, lo que hace mi cuerpo es que llega a un punto que estos estímulos, vuelvo a meter un estímulo, pero es que, perdón, soy muy novato con la pizarra. Puedo meter un entrenamiento. Evidentemente, esto es a largo plazo. No vale, en 3 sesiones ya me he hecho adaptaciones. Las adaptaciones sean a largo plazo, pero para explicarlo y hacerlo simple, lo hacemos muy, como que pasará todo muy rápido. Pues llega un momento que tu cuerpo reestresa, termino el entrenamiento y lo que hago es que en lugar de volver al punto de equilibrio, hace una supercompensación. Es decir, tu estado de forma ha aumentado. En lugar de estar en la fase inicial, tú ya eres capaz de hacer un ejercicio a mayor velocidad, a mayor intensidad, a mayor volumen, más distancia. ¿Y qué pasa? Que estas adaptaciones, si yo las aplico bien y vuelvo a entrenar en el punto de supercompensación, por inercia, esto vuelve a generar una fatiga y vuelve a generar una adaptación. Vuelvo a entrenar en el punto álgido de la supercompensación, decae tu estado de forma, pero vuelve a subir. ¿Y qué hacemos? Conseguimos llegar a una prueba
y tu estado de forma, esta línea que habíamos dibujado aquí, vas a estar aquí arriba, va subiendo y sube hasta aquí arriba. Por lo tanto, te puedes presentar a una prueba con este nivel de forma, ¿sí? Fácil de entender, principio de progresión, muy fácil de entender. No es tan rápido, no es tan simple, hay muchos factores ahí que nos dan guerra. Pero lo importante es que entendamos esto, que al hacer un ejercicio, nuestro cuerpo responde con un estrés, está estresado, nos adaptamos y mejoramos. Te borro todo para explicarte detallitos. ¿Vale? Y de aquí salen un montón de cositas. Importante, el tema de la continuidad, ¿vale? Ya entramos en los principios de entrenamiento. Siempre os digo que si hay algún principio que hay que tener sí o sí o sí, o el mejor método de entrenamiento es la continuidad, la constancia. ¿Por qué? Porque si yo repito estímulos de entrenamiento, que me los oigo en la pizarra, suspenso total, prometo en próximas sesiones estar mucho más preparado. Si yo aplico bien esta constancia, seguro que habrá adaptaciones. Seguro, como ya hemos visto antes, que esto sube, baja, sube, baja, sube, baja, me repongo y me repongo. ¿Cómo lo hemos conseguido? A base de continuidad, de ser constantes. Muy bien. ¿Qué pasa si aplicamos bien los estímulos? Lo ideal es que estos estímulos, ya hemos dicho, es que se apliquen justo en el momento. Lo ideal sería que este estímulo lo aplicara justo en el punto álgido de la supercompensación. Este estímulo lo aplicara en el punto álgido de la supercompensación. ¿Vale? ¿Qué pasa si no hago esto bien? ¿Qué pasa si pasan demasiados días, por ejemplo? ¿Vale? Supercompensación, pasa muchos días. Bueno, no pasa nada porque he recuperado bien. Lo que pasa es que me estoy estancando. Si yo paso muchos días, me estoy estancando. Mi nivel de forma, yo estoy entrenando, me esfuerzo, pero como pasa demasiado tiempo, como no estoy metiendo el estímulo aquí arriba, sino que lo estoy metiendo aquí abajo, hace que no mejore, que esté estancado. Ese es el típico caso de los domingueros. Voy con la grupeta, me pego una paliza cada semana y ese estímulo de entrenamiento me pego una paliza, pero no mejoro. Estoy siempre en el mismo punto. Lo ideal, como hemos dicho, intentar meter el estímulo en el punto álgido de la recuperación. Vale, ¿y qué pasa con el tema del sobreentrenamiento? ¿Qué pasa con el sobreentrenamiento? Pues muy fácil. Sobreentrenamiento. ¿Qué significa sobreentrenamiento? Sobreentrenamiento significa que no he entrenado, que he aplicado la siguiente sesión demasiado pronto. No he recuperado bien. Estoy entrenando aquí. Siguiente paso. Vuelvo a entrenar en un punto de mala carga. Vuelvo a entrenar, punto de mala carga. ¿Dónde está mi performance? Vuelvo a entrenar en un punto de mala carga. Performance ha caído. Y estoy entrenando muchísimo, pero como no estoy recuperando, no estoy descansando, voy perdiendo la forma. Otro aspecto a tener en cuenta, evidentemente, el tema de la recuperación, es esto. Si yo este estímulo lo hubiera aplicado al menos cuando estoy en este punto de recuperación, perfecto. El tema de la recuperación, del tema de la sobrecarga, una cosa es la sobrecarga controlada. Como entrenador, ¿qué os intento hacer? ¿Qué intentamos hacer con los deportistas? Pues hay deportistas que es imposible. Si su objetivo es muy ambicioso, lo que hacemos es intentar provocar esta fatiga controlada y acumulada. La mayoría de vosotros estáis entrenando así. Pero de vez en cuando hay que meter un ciclo largo de recuperación sin entrenamiento y esa supercompensación es muy alta. Por ejemplo, nos acercamos a un maratón. Llevamos meses, algunos de los deportistas que estáis aquí, estamos haciendo esto, acumulando, 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 acumulando. Se acerca la competición. Metemos 3 semanas, el típico tapering que habéis oído hablar y que hablaremos en una sesión en concreto. ¿Qué hacemos con el tapering? Pues provocar que estas adaptaciones se den y que vosotros os presentéis a la competición en este punto de estado de forma. Si miráramos el balance, es positivo. El balance sería súper positivo y llegaríais a la prueba con supercompensación. Pero esto es un tema controlado. De nuevo, pensad que cuanto más abajo están estos estímulos, este estímulo, este estímulo, este estímulo, este estímulo, cuanto más abajo, más cerca estamos
de la fatiga y mayor es el riesgo de lesión. ¿Sí? Si tuviéramos que mirar el riesgo de lesión, cuanto mayor es la fatiga, mayor es el riesgo de lesión. Por eso os pido feedback, por eso os pido cómo vas de sensaciones, cómo te vas sintiendo. A la mínima que haya una molestia, os hago volver todo atrás, porque para favorecer estas compensaciones. Si se oye chiqui chiqui es porque está empezando a llover y tengo una ventana justo al lado. Vale, ¿qué más a tener en cuenta con este tema? Supercompensación. Vale, ¿qué pasa con las adaptaciones? Las adaptaciones, aunque aquí se haya mostrado la línea de las adaptaciones como un estado siempre estable, esta línea de aquí, segundo que la necesito marcar. Esta línea de aquí realmente, si no entrenas, es así. Tu estado de forma, si tú aplicas entrenamiento, cae, sube. Qué malo soy con la pizarra, madre mía. Sorry, ¿eh? Voy a pedir un poquito de paciencia ahí. Si yo entreno, me está de forma cae, pero como pasa mucho tiempo y no entreno, me está de forma decae, 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 decae. No decae infinitamente porque queráis que no, más o menos hacemos una actividad física diaria, pero bueno, en el caso de gente que está hospitalizada, que tenemos problemas graves, que no nos movemos, nuestro estado físico básico se pierde. Por lo tanto, esto es el principio de, de regresión, ¿vale? De regresión significa que por mucho que entrenes o por mucho que entrenas en el pasado, las adaptaciones se pierden. Si entreno a tope 3 meses y luego estoy 3 meses sin entrenar y tengo el objetivo, al objetivo no voy a llegar en mi estado de forma. Las adaptaciones se pierden siempre. Otro aspecto a tener en cuenta es el tema de los estímulos. Los estímulos, hay 3 tipos de estímulos. Mira, fíjate. La carga de los estímulos, el semáforo. ¿Sí? Tenemos carga insuficiente, son ejercicios que son muy light, muy suaves y no producen adaptaciones. Por ejemplo, una persona que corre 10K, salir a caminar, a no ser que venga de una lesión y busquemos un estímulo para mantener algo de estímulo y recuperarse de la lesión. ¿Sí? Lo ideal sería que el estímulo sea eficiente, que no provoque muchísima fatiga, sino que sea una fatiga que puedas asimilar, que puedas recuperar. De nuevo, estrategia, feedback, control de la carga. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas de cansancio? Por eso os pregunto y os digo que me deis tanto feedback en comentarios porque yo tengo que ajustar esto. Los números me dicen una cosa, pero luego la realidad a veces es otra. Por lo tanto, hay que controlar esto. Lo más importante de todo esto es el principio de individualización. Ya os dejo de compartir pantalla. No, bueno, luego os tengo que comentar otra cosa que lo usaremos la pantalla. El principio de individualización. ¿Qué nos dice el principio de individualización? Pues que, evidentemente, todo esto es muy individual. Cada persona necesita unos estímulos diferentes. Cada persona en cada fase de la temporada necesita unos estímulos diferentes. Esto es una forma muy simple de explicarlo, pero luego a esto hay que añadirle las combinaciones, porque aquí solo hemos metido estímulo, por ejemplo, carrera, pero le podemos meter estímulo carrera, te estás recuperando de estímulo carrera, pero a la vez te meto estímulo de fuerza. Te estabas recuperando a nivel cardiovascular, esto te estabas recuperando, pero resulta que de fuerza estás bajando porque no tienes cargas. Esto también está ayudando a que esta curva no sea tan alta. Luego le añadimos que estás estresado, el estrés general de nuestro día a día. Luego le añadimos, si eres triatleta, natación, bici. Es un compongo, es un caos total y no es tan fácil ni tan simple el tema de entreno, ¿vale? Porque no es. Luego no es lo mismo una sesión de fuerza, ni una sesión de carrera, ni una sesión de intervalos, ni una tirada larga. Cada estímulo tiene su respuesta. ¿Vale? Esto, por ejemplo, un rodaje suave, respuesta buena. Pero luego le meto un entrenamiento de series, metemos series. Pues la respuesta de este entrenamiento de series, como la carga es mayor, esto se va más abajo y en el tiempo necesitamos más tiempo de recuperación. Las adaptaciones son mayores, pero necesitas más tiempo de recuperación. Por eso hay que controlar muy bien cómo combinamos los entrenamientos. Por eso hay que evitar entrenar diario, por eso hay que entrenar sobrecargar, porque si no, esta curva la vemos perjudicada. ¿Sí? Por lo tanto, principio de individualización, nada de compararse con el vecino, nada de compararse con mi versión del pasado, nada de compararse con mi versión de hace 3 meses, sino que ir sumando estímulos de entrenamiento. Y yo a esto le añadiría
el tema del principio finisher, ¿vale? La teoría del principio finisher es que, como te he comentado, nuestro día a día es estresante, nuestro trabajo es estresante, es un estímulo de carga, nuestra carga familiar es un estrés. Todo esto acumula y ayuda a que no recuperemos tan bien. Hay muchísimos estímulos, muchísimos factores que hacen que no lleguemos a, a este punto, ¿vale? Por lo tanto, es teoría del entrenamiento, pero nosotros ya sabéis que tenemos que aceptar la imperfección, aceptar el caos y hay que exigirse, pero con coherencia y darle sentido a todo esto. Recomendación que te doy yo a nivel foco, ¿sí? Que hemos comentado antes. Mira, fíjate. Esto sería, no se ve muy bien, pero sería como un año de entrenamiento, ¿vale? Se ve fatal. Vale, te dejo de compartir porque esto se ve bastante mal. Te lo dejo de compartir y te lo explico muy fácil. Ahora ya me ves a mí el canito. ¿Qué pasa? Si tú pones el foco en el hoy, hoy no he entrenado, hoy no voy a mejorar, hoy estoy fatal. Vale, en el hoy, si no puedes entrenar, usa el no pasa nada, a ver qué puedo hacer mañana. Antes de pensar en el no sé qué puedo hacer mañana, piensa en qué tengo de tiempo hoy. Quizá no tengo 1 hora y media para hacer un rodaje largo, pero sí tengo 40 minutos para sentarme aquí en la oficina y hacer un par de ejercicios, coger una goma, un par de ejercicios de fuerza. Al menos meto un estímulo, hago que ese impasse, ese tiempo entre sesión y sesión, en medio haya un estímulo, que haga que esa regresión, esa pérdida de forma no sea tan grande. Por lo tanto, en el día, hoy, en el hoy, ¿vale? Cajita, foco, el super zoom, en el hoy, me dice que no entreno. Pues no pasa nada, quizás estoy recuperando, estoy favoreciendo la recuperación, quizás simplemente tengo que minimizar daños o simplemente hoy no se entrena y punto. Recuerda, uno, si estás enfermo, también es estar estresado. No te lo he explicado en la gráfica, pero si tú estás enfermo, el mecanismo es el mismo. Mi estado de físico es malo. Y si estando enfermo entreno, es como si esa sesión fuese doble. Mi fatiga es peor, mi riesgo de lesión es mayor. Por lo tanto, no tiene sentido, quizás si estoy enfermo, entrenar. Cuando estáis enfermos, normalmente os digo que descanséis para favorecer que recuperemos y podamos entrenar bien. ¿Qué más? El foco en el día. ¿Qué puedo hacer hoy? Si no puedo hacer nada, lo uso como recuperación. No pasa nada. Día siguiente, tampoco puedo entrenar. Putada. Llevo 2 días sin entrenar. No pasa nada. 3 días sin entrenar. No pasa nada. Vamos a irnos al macro. ¿Vale? Vamos a irnos a la semana. De la semana, de los 7 días, no he podido entrenar, qué desastre. Vale, vamos a pensar en lo positivo. ¿Qué has podido hacer? Has podido entrenar 2 días de lujo. 2 días. No pasa nada. Si tú solo miras la semana, lo ves fatal. Si miras día a día, has tenido 5 días de no entrenar y 2 de sí entrenar. ¡Qué desastre! Pues levanten la cabeza. Vamos a la semana. De la semana, bueno, de 5, de 7, 2. Bueno, no está mal. Levanta más la cabeza. Vete al mes. Quizás solo has tenido una semana mala y las siguientes son buenas. O el balance es más positivo. Incluso levanta más el foco. Vete al trimestre o vete al año. El objetivo es que durante el año haya el máximo número de entrenamientos posibles. Eso es lo que hace el hábito. Pero no te metas, no te cierres en el cubo, en el cuadrado del hoy, no he entrenado, no he entrenado, no he entrenado, más estrés, más agobio. No, vamos a intentar levantar la cabeza. Evidentemente hay que entrenar. Si no entrenas, no mejoras, pero a veces quita la importancia al hoy no puedo entrenar, pues no pasa nada. Vamos a reajustar, vamos a compensar, el poder de una sesión no es tan alto. El poder del hábito sí que es alto. Y busca alternativas, minimiza daños. ¿Sí? Por lo tanto, el tema del foco, de cómo gestionar esos días sin quemarnos la cabeza. ¿Sí? Lo importante es, he aplicado algo de estímulo, quizá no has entrenado, pero has trabajado un montón o has caminado muchísimo más en tu casa. O sea que tómatelo con calma y abre el foco. Cuando tengas esta sensación de que no estás entrenando, simplemente coge y abre el foco, ¿sí? ¿Qué tal si volvemos a las preguntas que hemos aplicado al principio y las intentamos contestar? Número 1 era, si entrenas, si tuvieras más tiempo entrenar más kilómetros, ¿mejoraría seguro? Pues quizá no. Quizá tuvieras más tiempo, meterías estímulos demasiado altos y te estarías sobrecargando y no estarías mejorando. Hay casos que evidentemente sí, pero habría que gestionar, ¿sí? Luego, la otra que te he preguntado era si te sentías mal si estás 2 o 3 días sin entrenar. Porque te comentaba, no pasa nada si estoy 2 o 3 días sin entrenar. Compensación, súper compensación.
Como entrenador, en casos excepcionales sí que os estructuro muy bien en semanas de 3 de carga, una descarga, tema de planificación más clásica, pero la mayoría de casos os meto carga, 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 porque sé que cada 2, 3 semanas habrá una semana mala que por logística no podéis entrenar, por meteorología no podéis entrenar, y esa semana yo sé que ya nos sirve de compensación, de recuperación, ¿vale? Veréis que no soy muy cuadriculado con las estructuras semanales, pero sí intento mantener el foco en la semana, pero yo sí que tengo en cuenta todos estos valores y especialmente cuando os acercáis a competición. ¿Priorizas el entrenamiento al descanso? Cuidado con esto. Las adaptaciones, ya he visto que se dan cuando descansamos, no durante el entrenamiento. Mucho entrenamiento sin descanso no nos sirve de nada. Prioriza el descanso. Madrugar es una gran opción, pero si para madrugar vas a recordar demasiadas horas de sueño, no te beneficia, no vas a mejorar. Muy importante esa parte. Por lo tanto, las mejoras se dan durante el descanso. Si hoy no puedo entrenar, pon el foco en, vale, pues a lo mejor estoy recuperando del todo de la carga que llevo encima. Y escuchar el cuerpo, evidentemente. Número 4, valoras el esfuerzo, tu rendimiento o sea, es como que le das mucho valor a un entrenamiento diario. El poder de un día no tiene valor. Lo que tiene valor es el balance semanal, el balance mensual, el balance anual, el global. Sí, el hábito no se hace en un día, sino en el total. No es necesario entrenar cada uno de los días de la. Te comparas con otros o con tu versión del pasado. Principio de reversibilidad. Si no entrenas, eso decae. Principio de individualización. Individualización no solo, evidentemente, ya se interpreta que no te tienes que comparar con el vecino que entrena cada día, pero principio de individualización con tu situación actual, tu contexto actual. Un día miraremos gráficas de Training Peaks que aplica todo esto, pero que tengo un gato aquí que me está moviendo la pantalla. Training Peaks utiliza todos los datos anteriores para hacer estas gráficas de rendimiento. Si os portáis bien y habéis cumplido y habéis estado atentos, os comparto en segunda pantalla con las gráficas de rendimiento. Bueno, no porque saldrá alguien privado y no, esto no os lo compartiré. Un día haremos una sesión de las gráficas de rendimiento de Training Peaks. Pues la idea es esa, ¿vale? El balance total y la individualización contigo mismo, con tu versión actual, pero no de hace 6 meses, sino casi prácticamente Training Peaks tiene en cuenta todo el año, pero tiene en cuenta las 12 últimas semanas, las 3 últimas semanas y los últimos 6 meses, o sea, muy a corto plazo. El tema de la frustración por no cumplir una semana. Esa frustración es muy comprensible si es semana en blanco total. Vamos a buscar estrategias para minimizar esa sensación. Estrategia, ya sabéis que el hecho de entrenar fuerza en casa, buscar estímulos más cortos, buscar estímulos quizá en lugar de tiradas tan largas por tiempo no puedes, pero buscar estímulos de alta intensidad que nos ayuden a mejorar eso. Luego el tema de abandonar la semana si no has arrancado bien. En nuestra cabeza las semanas van de lunes a domingo, pero quizás has entrenado bien jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes descansas, no pasa nada. O sea que tu cabeza empieza como la semana el lunes, ¿sabes? Sería como si el 31 no has entrenado, pero el 1 sí, está todo bien. Pues quita el foco a eso, ¿vale? El tema de siempre aumentar kilómetros. Como habéis visto, te he comentado el tema de los estímulos, que el estímulo sea suficiente. No depende solo de si corres más kilómetros, también depende, evidentemente, de las horas, depende de la intensidad, depende de la relación con las otras sesiones, depende de incluso dentro de la sesión cómo están repartidos esos bloques de intensidad. Los que hacéis trail, el tema del desnivel positivo y negativo. Luego está el cansancio, la rutina. Entonces, hay muchos factores que podemos manipular para que esos estímulos, esas sesiones nos ayuden a mejorar y no solo los kilómetros, ¿sí? Contar, mirar el rendimiento o valorar cómo estáis entrenando por los kilómetros que estáis acumulando semanalmente no tiene mucho sentido. Yo te puedo hacer una semana de 40 kilómetros que te mueras y una semana de 40 kilómetros que casi no hayas hecho nada. O te los puedo juntar en un día o te los puedo repartir en un entrenamiento diario. Hay muchas estrategias y las veremos todas. Si no puedes cumplir con el entrenamiento, aplicas alternativas, ya te las he comentado. Y conoces los principios del entrenamiento, como hemos visto. Continuidad es el poder de todo. Ante la duda, continuidad. Cargas progresivas, ¿vale? Que no sé si te lo he explicado bien. Cargas progresivas significa que cada vez necesitas estímulos mayores para producir adaptaciones.
Al principio, correr 30 minutos te daba ventaja, te hacía mejorar, pero si ya llevas un buen bagaje, cada vez tienes que meter estímulos superiores, o más kilómetros, o más intensidad, o más densidad de las sesiones. ¿Qué más? El tema de la reversibilidad. Si no entrenas, esas adaptaciones no duran para siempre. El tema de la recuperación, la supercompensación, bueno, todo lo que hemos visto. Y el tema de aceptar la imperfección, y aceptar el caos y saber que esto es teoría del entrenamiento, que sobre una pizarra queda muy bien, pero en la realidad es muy, muy diferente. Por lo tanto, siempre pregúntate, sobre todo pregúntate si lo que estás haciendo te ayuda es decir, te beneficia o te perjudica. Entrena yo hoy, ¿te beneficia o te perjudica? El no haber entrenado hoy te beneficia o te perjudica. En base a esto, cuando me preguntéis, ya sabéis por dónde van los tiros, ¿vale? Cuando estoy enfermo, cuando hay mucha fatiga, cuando estoy muy cansado, escuchad al cuerpo. La teoría está muy bien, pero la práctica es otra. Nada, ya no es como más la cabeza, que es una sesión bastante intensa a nivel de atención. Semana que viene sesión nutricionista, os confirmaré el día y hora porque ya que viene artista invitada, pues nos adaptaremos a sus posibilidades. Y nada, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia sobre esta sesión, ya que no habéis podido participar en directo, me podéis escribir por el WhatsApp y comentamos cualquier duda que haya, pues la comentamos incluso, la comento en el grupo. Abrazo.